Dice la Escritura, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, y de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Esta palabra fue dada por Dios para su pueblo, porque el Señor vino a ser de un pueblo diferente al resto de los pueblos que están sobre la faz de toda la tierra, un pueblo santo, no con las costumbres de la tierra, sino con las costumbres del cielo, porque dice que el reino de los cielos es diferente al reino de la tierra. Cristo dijo así, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de este mundo, queriendo decir y dando a entender que el reino de los cielos es totalmente distinto al reino de la tierra, porque las cosas del cielo no miran por las cosas que miran los hombres, las cosas del cielo miran por el amor y por un hombre espiritual, miran por lo eterno, miran por las cosas del corazón de Dios, pero las cosas de la tierra miran cosas vanas, porque la tierra, dice la Escritura, que fue entregada a vanidad, la creación fue entregada a vanidad por causa de aquel que la entregó a vanidad, por causa de Dios mismo, para que los creyentes ahora vivieran por fe y no por vista, por causa del pecado del hombre en el principio. Y así, cuando Adán pecó, le entregó todas las posesiones al diablo. Siendo así, el mundo está bajo el maligno, como dice la Escritura, que nosotros los creyentes sabemos que somos de Dios, pero que el mundo está bajo el maligno, está bajo su engaño, está bajo sus órdenes. ¿Por qué? Porque dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Las cosas que hay en la tierra, Él se las ha inventado. Las cosas, las costumbres y la manera de vivir del hombre, la forma de pensar del hombre, se las ha inventado. Y por eso es que aquel que no entrega su vida a Jesucristo está cegado por el velo que encubre las naciones. Así dice la Escritura, que hay un velo que encubre las naciones para no dejarlo ver el Evangelio de Jesucristo. Porque si el Evangelio de Jesucristo está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que entiendan de otra manera, como Dios quiere que el hombre entienda. Él es el que ciega el entendimiento de los incrédulos y le hace pensar que la manera correcta de vivir es como Él se las dicta, es como Él lo pone en el mundo, y que les hace pensar que la manera correcta de pensar y de ver las cosas es la forma como Él la pone en el mundo. Y por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire, porque Él mueve los aires a donde quiere, y como Él quiere que el hombre se mueva, así lo enseña y así lo insta, y así lo lleva a hacer una u otra acción, y así lo lleva a vivir un modo de vida diferente a como Dios realmente quiere que el hombre viva, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos, y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean purificados y sean transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre, pero la voluntad de Satanás es que los hombres se pierdan. Siendo así, trata de apartar la mirada de los hombres de Dios, para que el hombre no mire por la voluntad de Dios, y para que el hombre no mire por el deseo del cielo, que es el deseo de la santificación en cuerpo, alma y espíritu del hombre. Y así llena de vanidad el mundo, así llena la tierra de vanidad, y le pone a los hombres a vivir de una manera corrompida, de una manera distinta a como Dios quiere. Pone a los hombres a hacer cosas que parece que son buenas, pero no son buenas, sino que son malas. Pone a los hombres a buscar aquello que Dios aborrece. Pone a los hombres a trabajar para el fuego, para sus propios cuerpos, porque dice que las naciones se fatigarán en vano, y los pueblos trabajarán para el fuego. Pone a los hombres a afanarse, a turbarse. Pone a los hombres a vivir de una manera vana, a vivir de una manera para la vida temporal en la tierra. Pone a los hombres a pelearse los unos por los otros por dinero. Pone a los hombres a luchar por una posición en la tierra, a luchar por vivir en un sitio, a luchar por un pedazo de tierra, a luchar por una casa, a luchar por cosas vanas, a luchar por objetos, por cosas materiales. Pone a los hombres a trabajar por su cuerpo. Pone a los hombres a hacer cosas costumbristas y hace que todos sigan la misma costumbre de un país y de un grupo de personas, y de otros que le fue bien, de un grupo de personas que hicieron negocios y prosperaron en sus negocios. Y Él pone a los hombres a imitar al hombre, a imitarse los unos a los otros. Y por eso es que el Señor dice a su pueblo que no aprendáis
las costumbres de las naciones, porque las costumbres de las naciones no son enseñadas por Dios, sino que las costumbres de las naciones son enseñadas por el príncipe de la potestad del aire, son enseñadas por el diablo. Y así entonces el pueblo que verdaderamente quiera seguir a Dios debe de apartarse y renunciar por completo a todas las costumbres de las naciones, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Así dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad, aquello que busca el cuerpo, aquello que busca el hombre para deleitar la carne, aquello que busca el hombre transgrediendo la palabra de Dios, incurriendo en pecados continuos, aquellos que busca el hombre para su propio cuerpo, y renunciando a los deseos mundanos, los deseos de las personas. Aquellos deseos provienen del diablo, aquellos deseos él se los inculca en los corazones a los hombres, porque así los enseña y así los lleva por camino de perdición para llevárselos al infierno, por no creer al Evangelio Santo de Jesucristo. Y así el Señor aparta a los suyos del mundo, así como desde el principio hizo con la luz y las tinieblas, que separó de la luz de las tinieblas. Así y el Señor separa a los suyos de las tinieblas. Así el Señor separa a su verdadero pueblo del mundo. Pero aquel que dice ser pueblo de Dios y se mezcla con las personas y las cosas del mundo, no para predicarles el Evangelio, porque dice que el Señor se sentaba a comer allí con los publicanos y con los pecadores, pero era para predicarles el Evangelio, no para aprender de ellos, sino para que ellos aprendieran de Él, sino para que ellos se convirtieran a Él. Como dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero cuando el hombre se mezcla con las personas de la tierra para deleitarse en sus placeres y deleites, para deleitarse juntamente con las personas de la tierra en las cosas vanas del mundo, las personas se convierten al hombre de la tierra. Si es que alguna vez se convirtieron a Jesucristo llamándose creyentes, llamándose cristianos, si es que alguna vez verdaderamente han conocido al Señor, porque lo que más hay son personas que de labios pronuncian el nombre del Señor, pero sus corazones son inclinados a esta tierra, sus corazones son de la tierra, sus corazones son del mundo y sus mentes son del diablo. Sus mentes no quieren hacer la voluntad de Dios, como el Señor le dijo a los fariseos, que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así les dijo, que ellos eran de su padre el diablo y los deseos de su padre querían hacer. ¿Qué quiere decir? Que sus mentes estaban tomadas por el diablo. Sus mentes pensaban en aquello que el diablo quería que ellos pensaran. Y por eso es que la mente de aquel que piensa conforme al hombre de la tierra es del diablo, no es de Dios. Y así es que nosotros, dice, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y Él ha puesto a los hombres a hacer todo tipo de cosas para destruir las obras de Dios, para destruir la fe en los hombres, para hacer creer al hombre que es mentira todo lo que Dios habla y que lo importante es alcanzar posiciones en la tierra, es alcanzar una felicidad en la tierra, es alcanzar en la tierra los objetivos y los sueños del hombre, es alcanzar una supuesta paz en la tierra, es alcanzar allí los planes de los hombres, es superarse cada vez más. Y todas estas costumbres Él se las pone a hacer a los hombres y así los insta por caminos torcidos, así los guía por caminos torcidos, porque la muerte va guiando a los hombres, la muerte los lleva al Seol, la muerte se apodera del hombre, el pecado se apodera del hombre a raíz de estos pensamientos terrenales y carnales. Y los hombres que siguen las costumbres de la tierra, modo de pensar, hombre que se llamen ser creyente, modo de vivir, modo de hablar, modo de ver las cosas, modo de dirigirse, modo de conducirse, modo de vida, forma de vida, estos no son dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía al hombre en algo que no es costumbre de la tierra, sino en algo que es celestial, algo que es completamente diferente a las costumbres de la tierra. Las costumbres del cielo son totalmente diferentes. El cielo mira por el cielo y la tierra mira por la tierra. Los celestiales se parecen a Cristo, pero los terrenales se parecen a Adán. Así como trajimos nosotros la imagen del terrenal, dice que ahora traeremos la imagen del celestial. ¿Qué quiere decir? Que ya el hombre no vivirá afanado por una profesión. Ya el hombre, cuando se convierte a Cristo, no vivirá afanado por dinero. Ya el hombre, cuando se convierte a Cristo, no pensará que la felicidad está en salir a paseos en
en alcanzar logros, éxitos, en deleitarse en los deseos del cuerpo, en alcanzar los sueños y los planes que tienen, en formar familias, en vivir en un sitio que le place al hombre, en alcanzar todo lo que el hombre busca, sino que el pensamiento cambia, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? Que entienda el creyente que las cosas que este mundo busca, que las cosas que buscan los hombres son para su propia muerte, y que no debe de conformarse con seguir buscando aquellas cosas que este mundo busca, sino que ahora va a buscar cosas diferentes. Ahora va a buscar y va a trabajar y va a vivir lo que es para su espíritu. Ahora va a buscar lo del espíritu. Ahora va a buscar la perfección espiritual. Va a buscar un crecimiento. Va a buscar un desarrollo espiritual. Va a buscar ahora el conocimiento del corazón de Dios. Ahora va a buscar edificar una morada en el reino de los cielos, no en la tierra. Ahora va a buscar edificar su cuerpo en espiritual mi cuerpo, su hombre espiritual en espiritual mi cuerpo, no el hombre terrenal y carnal. Ahora va a buscar no sus sueños, sino los sueños de Dios. Ahora no va a trabajar para una profesión terrenal, no se va a enfocar en ella ni se va a ser experto en esa profesión, sino que lo que tiene en la tierra y su sustento es algo secular, pero su principal prioridad, su principal profesión, la profesión verdadera que tiene, ahora debe de ser celestial, porque ahora su mente se encamina a lo celestial. Antes le hablaba a las personas de negocio, antes le hablaba a las personas de religiones, antes le hablaba a las personas y conversaba con las personas de ganancias, de política, de modos de vida y de todo esto, pero ahora habla del cielo, ahora habla de la justicia del cielo, y ahora su lengua habla justicia, la ley de clemencia está en su boca, no la palabra de los hombres. Así el hombre es transformado de una mente terrenal a una mente celestial, pero los que no buscan a Dios no pueden ser transformados, porque estos vivirán conforme a la vista de sus ojos. El hombre que vive conforme a la vista de sus ojos vivirá conforme a lo que ve del mundo. El mundo le enseñará, porque la vista de los ojos está en la tierra. El hombre no mira el cielo con sus ojos, el hombre cree en las cosas del cielo con su fe. El hombre lo que mira es de la tierra, porque él está en la tierra, sujeto a un cuerpo terrenal, un cuerpo que está sujeto a leyes terrenales. Por eso Dios dio la fe, para que el hombre mire el cielo con su fe, no mire la tierra, porque el hombre actúa según lo que ve, el hombre actúa según lo que oye. Pero el oír dice que viene por la fe, y la fe viene por la palabra de Dios, que quiere decir que ahora el hombre ya no va a inclinar sus oídos al hombre, sino que el hombre ahora va a inclinar sus oídos a Dios. Aquel que busca todo el tiempo platicar con personas de la tierra, no para predicarles el evangelio, sino para entretener la vida, sino para hablar de placeres y de cosas terrenales y de negocios terrenales, para todas estas cosas, se corrompe y su corazón se mantiene como el corazón del hombre natural y terrenal. Su corazón se mantiene siendo un corazón terrenal, y esto es una mente terrenal que no ha sido transformada a una mente celestial. Pero el hombre que va a ser transformado a una mente celestial debe de inclinar sus oídos a Dios de día, así de día como de noche, y así aprenderá del cielo, porque las cosas que ven en los hombres en la tierra los llevan a imitar esas cosas. El hombre mira y el hombre imita según lo que mira del vecino, de la sociedad, del compañero, de aquellos que logran sus sueños, de aquellos que se prosperan en sus obras, prosperan en sus negocios, de aquellos que les va bien en la vida, en el cuerpo. Y por eso dice que no envidies al hombre injusto, que no lo envidies cuando crezcan sus negocios y cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera no descenderá tras él su gloria, ni será loado cuando prospere, sino que cuando muera descenderá al infierno, aún con todo aquello que adquirió. Y eso es no mirar lo que el hombre adquiere, no mirar lo que el hombre conquista, no mirar la prosperidad de los hombres en la tierra, no mirar el desarrollo, el auge que tienen y el crecimiento que tienen, sino poner sus ojos en el cielo y mirar lo que miraron los
santos apóstoles y profetas del Señor que fueron santos desde tiempo antiguo, que pusieron su mirada en el galardón y no miraron a la tierra y no buscaron las cosas de la tierra, porque si estuvieran pensando en la tierra de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero buscaban una patria y por eso renunciaron a las cosas de la tierra, como Moisés, que siendo hijo de la hija de Faraón, porque fue prohijado por ella, renunció a ser hijo de la hija de Faraón para sufrir los vituperios de Cristo en el desierto, y así entonces renunció a las costumbres de los hombres, renunció a la prosperidad de los hombres, renunció al desarrollo de los hombres, renunció al éxito de los hombres, renunció a los sueños de la casa de Faraón, renunció al auge y al éxito y a la prosperidad y allí a la hegemonía de la casa de Faraón para irse a sufrir el vituperio de Cristo. Y este es el camino que debe de seguir el creyente, el que verdaderamente va a entrar en el cielo, el que es transformado su mente por el Espíritu Santo, porque la mente debe de ser transformada. Y esto por lo que ven los ojos, y esto por lo que escuchan los oídos. Por eso es que el hombre debe de entender cómo vivían los apóstoles, cómo vivían los profetas de Dios, cómo vivían los hombres de Dios. Así dice la Escritura cuando describe el apóstol Pablo: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre imita lo que ve, pero ya no se mira al apóstol Pablo, porque ya eso fue hace aproximadamente 2000 años. Ya no se mira a Moisés, fue muchísimos años más todavía. Ya no se miran los santos apóstoles y profetas del Señor, sino que en este tiempo se mira una tierra corrompida en extremo, porque dice que la maldad de la tierra es 7 veces peor que la del principio. En este tiempo dice que cuando el Señor venga no haya fe en la tierra. Cuando viene el Señor a buscar a su pueblo, se topa con que no hay fe en la tierra y tiene que castigarlo. Así, si el hombre mira lo que ve en la tierra, aprende de ella. Así hoy en día incluso las congregaciones se han imitado unos a otras, no escuchando al Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo entonces ser dirigido por el Espíritu Santo imitando a otro? ¿Cómo yo podré agradar a Dios imitando a otro? En ninguna manera. ¿De quién aprendió ese otro? Aquel otro lo dirigió el Espíritu Santo. Aunque hubiera sido así, yo debo de preguntarle al Señor qué quiere que yo haga, porque eso fue lo que hizo Pablo. Todo lo hacía siendo enseñado y dirigido por el Espíritu de Dios, y así entonces el hombre imitará la fe de aquel, porque así imitará a Cristo. No imitará al mundo, sino que imitará a los hombres que imitaron a Cristo y no buscaban nada en la tierra, ni tenían morada fija donde vivir, y morían más bien cada día por causa de nacer a un hombre nuevo, por el propósito de nacer a un hombre nuevo, ya no nacido de carne y de sangre, sino nacido del agua y del Espíritu, nacido ahora de Dios, porque el que nace de Dios ahora tiene una mente distinta, ahora tiene un pensamiento diferente, ahora mira diferente y ahora habla diferente, ahora piensa diferente, y cuando se une con los demás no tiene concordancia las cosas que habla con las cosas que hablan los demás. ¿Por qué? Porque es una mente celestial contra una mente terrenal. Son dos mentes hablando cosas distintas. El lenguaje celestial no les dado al hombre, y por eso es que dice que Pablo fue llevado al cielo, y allí en el cielo oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto, materialmente, físicamente hablando, fue así, porque en el cielo hay un lenguaje que no les da al hombre expresar, no solo el lenguaje verbal, sino las cosas que allí se hablan, independientemente del lenguaje verbal, sino la profundidad de las maravillas espirituales que allí se hablan, el lenguaje que allí se expresa, las cosas que se hablan, como se habla acerca del amor, como se habla acerca de la profundidad del corazón de Dios, como se habla acerca de la verdad del cielo. Esas cosas son de un lenguaje que no les es dado al hombre expresar. Asimismo, el lenguaje que aprende aquel que inclina sus oídos continuamente a Dios y que no mira las cosas de la tierra, que se aparta del mundo para solamente buscar a Cristo y conocerlo, y para solamente buscar el cielo y conocer y aprender del cielo, este tendrá un lenguaje totalmente de la tierra, y los hombres no lo podrán entender. Solamente recibirán su palabra los creyentes verdaderos, los espirituales, aquellos que verdaderamente creen a la fe en Jesucristo. Solamente esto, porque para estos es la salvación, aunque vino para todos. Pero dice que aunque vino para todos, los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que quiere decir que aunque vino para todos, pero vino a salvar a los que creyeren. ¿Y quiénes son los que creen? Los que creen en que el reino de los cielos es un reino diferente, distinto. Es un reino que busca lo eterno, es un reino de amor verdadero, es un reino de verdadera entrega a la voluntad de Dios, es un reino de morir al hombre natural, morir a sus deseos para ahora vivir para el hombre celestial y el hombre que va a la eternidad, ahora desarrollar el hombre que va a la eternidad. Y así entonces solo los que crean al reino de los cielos entonces recibirán la salvación que viene del cielo, pero aquellos que todavía se mantengan con los deseos de la tierra, se mantengan con las costumbres de la tierra, estos no podrán recibir el verdadero evangelio. Así los hombres buscan hoy toda clase de cosas para mantenerse en sus vidas terrenales y para mantener la felicidad de sus cuerpos. Buscan celebrar días, buscan conquistar metas, buscan alcanzar sueños, buscan prosperar en sus negocios, buscan prosperar en sus obras, y muchos falsos predicadores y maestros se han levantado para enseñarle a los hombres que eso está correcto y que Dios los va a ayudar en todas aquellas obras, todo lo cual es mentira de las tinieblas y todo lo cual es inculcado por Satanás al corazón de aquellos que son vasos de deshonra y la vergüenza de la casa de Dios, la vergüenza y la deshonra del cielo. ¿Por qué? Porque estos son los que deshonran a las obras de Dios, estos son los que deshonran a los santos apóstoles y profetas del Señor que fueron desde el tiempo antiguo, por los cuales el nombre del Señor es blasfemado continuamente, por los cuales el nombre del Señor es vituperado continuamente. ¿Por qué? Porque enseñan a los hombres a conquistar lo mismo que busca el hombre terrenal, lo mismo que busca el hombre natural, a conquistar sueños. Enseñan a los hombres a desarrollarse en sus empresas, a crecer en sus negocios y a prosperar en sus obras y a prosperar en sus propias ministraciones en las que ellos se ministran a sí mismos, no el Espíritu de Dios. Y así el hombre natural jala a los naturales a su propio pensamiento, y el hombre natural que enseñe de Dios, jalará a los demás y arrastrará a los demás a la perdición del mismo. Y por eso dice que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, porque este es el error de los inicuos, el que arrastra a muchos que dicen ser creyentes, el que arrastra a los ingenuos, el que arrastra a aquellos que no buscan el corazón de Dios. Para que el hombre quite su mirada de la tierra, el hombre debe de escuchar de día y de noche la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que el hombre no aprenda de las costumbres de la tierra, el hombre debe de mirar al cielo con su fe. El hombre debe de aprender de Dios y preguntarle a Dios cómo es que vivían los apóstoles y cuál era su modo de vida, cuáles eran sus costumbres, cuál era su forma de pensar, cuál era su forma de ver, cómo es que el Señor piensa, cómo es que el Señor actúa, cómo es que el Señor habla. No solamente por leer, porque las escrituras se puede torcer si el hombre la interpreta por sí mismo, sino preguntarle a Dios, inquiriendo en su palabra continuamente de día y de noche, pero preguntándole a Dios todo para que Dios le enseñe verdaderamente las costumbres del cielo. Y así el hombre no imitará a los hombres, ni en su manera de pensar, ni en su manera de hablar, ni en su forma de vivir, ni en su forma de vestir, ni en su forma de andar, ni en su vida acerca de la economía y de todas las demás cosas que el hombre busca en la tierra, sino que el hombre será diferente. No será un hombre afanado, sino que será un hombre cuerdo, sino que será un hombre realmente que ha aprendido del Señor, sino que será un hombre que no piensa como los hombres, que no se turba como los hombres, sino que será un hombre que está firme en la voz del cielo, que está firme en la voluntad de Dios, sin importarle aún incluso su propia vida, porque dice que los que son lavados por la sangre del Cordero menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El hombre no menosprecia su vida hasta la muerte. El hombre menosprecia su vida, ¿por qué? Por un país, luchando por una nación, luchando por una patria, luchando por una tierra. Pero los espirituales no luchan por una patria terrenal, los espirituales luchan por la patria celestial, luchan por su vida en la patria celestial, porque buscan una patria, porque no tienen aquí ciudad permanente, porque todas las naciones de la tierra son corrompidas en extremo y todas las naciones de la tierra viven bajo pecado. Y cuando el hombre busca todas estas cosas, el hombre afirma al hombre y se afirma él mismo en sus pecados, afirma al hombre. ¿Por qué?
Porque los que aprenden de él, aprenden de este tipo de cosas. Y así, muchos predicadores se han levantado a decirle a los creyentes que se levanten para luchar por sus países, que se levanten para luchar por sus vidas. Y todo esto no son más que costumbres de la tierra, costumbres de los hombres, forma de vivir de los hombres y modo de pensar de los hombres, forma de ver de los hombres, que no buscan una patria celestial, que no buscan una gloria eterna, que no buscan la eternidad, sino que buscan algo temporal, que está preparado para el fuego. Las naciones se fatigan en vano y los hombres, los pueblos trabajan para el fuego. Y para eso entonces trabaja aquel que dice ser creyente, que dice ser de Cristo, pero imita este tipo de vida, imita este tipo de acción, imita este pensamiento. Los creyentes verdaderos ni se mezclan en política, ni se mezclan en cultura, ni se mezclan en deporte, ni se mezclan en fiestas, ni en costumbres de la tierra, ni se mezclan en celebraciones, ni se mezclan en negocio, porque el que es llamado como soldado no se debe de mezclar en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y los negocios de la vida son de las tinieblas. Las obras de los hombres en la tierra son de las tinieblas. La prosperidad de los hombres de la tierra son de las tinieblas. Por eso dice, no aprendáis las costumbres de las naciones. No aprendáis. ¿Por qué? Porque el hombre está en la tierra. Mira lo que acontece afuera, mira lo que hacen los demás, mira lo que hacen sus vecinos, mira lo que hacen allí sus compañeros de trabajo, mira lo que hacen sus familiares, mira lo que hacen sus amigos. Y la palabra que Dios manda hacer al hombre, al creyente, es: no aprendáis las costumbres de ellos, apártese de las costumbres de ellos, no miren lo que hacen ellos, porque eso que hacen ellos los lleva a la muerte, eso que hacen ellos los lleva a la condenación eterna. No aprenda el hombre de lo que miran sus ojos, sino que aprenda del cielo y venga con un modo de vida diferente. Y así entonces el hombre podrá agradar al cielo. Así entonces, desde lo interior hasta lo externo, el hombre será totalmente diferente, porque lo que se hace en lo exterior viene de lo interno, del corazón. Como dicen personas, Dios no mira si te vistes con moda, Dios no mira que si tienes esto, Dios sí mira todas estas cosas, porque todo esto nace del corazón, de un corazón corrompido que aprendió de la tierra. Las modas son de la tierra, no son del cielo. Las modas van y vienen por un hombre vanidoso, por un hombre pecador, por un hombre que es enseñado por Satanás a vivir una vida necia, una vida simple, una vida vacía de los frutos de Dios, una vida vacía de los atributos que Dios quiere desarrollar en el hombre. Y así el hombre mira al hombre, y así el hombre imita las costumbres de la tierra, y así el hombre dice servir a Dios, dice servir a Cristo, pero la mayoría es instada por Satanás a hacer sus obras, y la mayoría son engañados por el diablo. Y así Satanás arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte, esta es la parte del tiempo del fin, porque la primera parte viene desde Abel hasta el tiempo en que los apóstoles y profetas del Señor recibieron el Espíritu Santo. Y la segunda parte viene desde ellos hasta el tiempo del fin. Y la tercera parte, la cual es la del tiempo del fin, es la parte en la cual Satanás ha arrastrado del cielo a la tierra, porque los ha hecho caer del lugar donde Cristo nos sentó, porque dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Cuando el hombre mira las cosas de la tierra, es engañado por el diablo. Cuando el hombre sigue las costumbres de la tierra, es engañado por el diablo. Y así ha hecho caer a la multitud. Es un escaso remanente el que queda, que mira como el cielo, que piensa como el cielo, porque no aprendió de la tierra, porque no se aprendió las costumbres de la tierra, sino que aprendió del reino de los cielos, porque no se dejó engañar por las señales de los cielos, que son las señales de los falsos predicadores, de los falsos maestros, de los falsos profetas que enseñan todas estas cosas. Esas son las señales de los cielos a los cuales los hombres le temen, sino que aprendió de las señales del cielo, las señales de los frutos de Dios. Estas son las verdaderas señales. Y aquellos que aprenden del cielo, estos entrarán en el cielo, porque no son como los de la tierra, sino que son como los del cielo, como Cristo, como el que lo enseñó. Gloria a Dios.